Muy bien, vamos a continuar la serie que ya iniciamos la semana pasada y que el título general es la salvación. Es una pregunta el enunciado contiene una pregunta. La salvación, ¿solo por fe o por obras también? Hoy es la segunda lección y vamos a considerar un caso del Antiguo Testamento con aplicaciones para nosotros que se desprenden de allí del Nuevo Testamento. Otra vez, el título general es la salvación solo por fe, únicamente por fe o por obras también, es la pregunta. Y hoy vamos a estudiar del caso de los israelitas y la serpiente de bronce. Fueron sanados, fueron salvos de la muerte, en aquel entonces una muerte física, solo por fe, o también fueron sanados o salvos de esa muerte física por obras. Es el caso de los israelitas y la serpiente de bronce. Fíjense, ya hemos escuchado que algunos grupos religiosos, y yo me atrevo a decir que es la gran mayoría de esos grupos religiosos que ellos dicen que profesan el cristianismo, que siguen la palabra de Dios. Bueno, ellos creen en su mayoría, su gran mayoría, ellos creen que la salvación es por la fe sola. Por ejemplo, Sugel Michelén es un pastor evangélico dominicano, muy famoso, muy popular en las redes sociales. Sugel Michelén, y es miembro del Concilio de Coalición por el Evangelio, un grupo de gente que está dedicada, según ellos, a predicar la palabra de Dios. Bueno, él afirma, este pastor evangélico calvinista, él afirma lo siguiente, abro comillas: somos salvos por la fe sola. Cierro comillas. Él dice eso. Él lo dice, lo declara públicamente. Somos salvos por la fe, pero sola. Y el fundamento de su afirmación lo toma él de la carta a los Efesios. Acompáñenme a Efesios capítulo 2. Versículo 8, epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso 8. De aquí él basa dicha afirmación. Dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Sugel Michelén, este pastor evangélico, así como muchos de su misma ideología y manera de pensar y doctrina que él tiene compartida, como estoy diciendo, por otros, muchos otros, afirman esto, que ese pasaje enseña que somos salvos por la fe sola. Y me refiero
Me refiero particularmente al pecador, al que está aprendiendo de Cristo, aquel que quiere el perdón de sus pecados, aquel que quiere la vida eterna, aquel que quiere tener comunión con Dios, ser parte del cuerpo de Cristo, aquel que no es cristiano. Dicen ellos, a la luz de este texto, que según ellos, que este texto enseña que el pecador llega a ser salvo solo por fe, aparte de la gracia de Dios. Tengo que reconocer que ellos la mencionan, la gracia, pero dicen, en cuanto al hombre, solo por fe. Es más, de hecho, ellos dicen también que esa fe ni siquiera es producto del hombre, sino que Dios hace que nazca esa fe en ellos de una manera sobrenatural, que no es una elección, no es un escogimiento, no es una decisión del hombre que dice por las evidencias que presenta Dios, por las razones que da Dios para creer en Él y creer en su Hijo y creerle a Él y creerle a su Hijo, de modo tal que nos motiva, nos impulsa, nos persuade, nos hace que quedemos convictos, presos en un sentido correcto, positivo, para aceptar su voluntad y someternos a Él. Ellos dicen no. Esa fe es producto de una obra milagrosa, sobrenatural de Dios en el pecador. Y no en todos los pecadores. Él no habla de todos los pecadores. No solamente Sujel Michelén, sino varios que creen igual que él. No se refiere a todos los pecadores, sino a algunos de ellos, porque ellos tienen la doctrina de la llamada elección incondicional. Pero bueno, no es el punto aquí. Y eso implicaría desviarme. Lo que quiero que sepan es que este hombre llamado Sujel Michelén y otros como él citan ese pasaje y le hacen creer a la gente que la salvación es por la gracia sola. Estamos en Efesios capítulo 2, verso 8. Eso es lo que afirman Sujel Michelén y otros. Sin embargo, fíjense bien, el texto de Efesios capítulo 2, verso 8, no dice que el don de la salvación es por la fe sola. Eso no dice el pasaje. Lo que dice el pasaje con respecto a la fe es que la salvación es por medio de la fe. Vayan al texto para que no me crean a mí, obviamente. ¿En qué sentido? En que como si la verdad dependiera de lo que yo diga. No. Noten el texto, dice Efesios capítulo 2, verso 8. La fe es medio, dice, sois salvos por medio de la fe. Entonces la fe no es tratada como un elemento único y aislado, que basta con la fe para ser salvo. No, lo que está diciendo Pablo es que la fe es medio de salvación. Eso es lo que está diciendo. Que la fe nos lleva o nos conduce a la salvación, pero no sola. No dice Pablo, ustedes han sido salvos porque bastó, fue suficiente que tuvieran fe. ¿Dice así? No dice así. Lo que dice es, la fe es un canal, es un medio para ser salvo. La fe es un medio de salvación, pero no sola. Miren, Pablo está recordándoles que la gracia del Señor
y la fe de cada uno de ellos fueron y son en tiempo presente o en el tiempo presente de ellos, como en el nuestro, la fe, o sea, la gracia de Dios, la parte de Dios y lo que hizo su gracia, y la fe, la parte del hombre, la fe de cada uno de ellos fueron y son esenciales para la salvación de ellos. Pero no que la fe sola salva, sin necesidad de hacer las obras del Evangelio para ser salvo. Eso no está diciendo el texto. Porque no nos confundamos. Escuchen esto. No nos confundamos. Las obras del versículo 9 no son las obras del Evangelio. Vayan a Efesios capítulo 2, verso 9. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, desde el 8. Sois salvos por la gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios, y ese regalo, la salvación, no es por obras, para que nadie se jacte, esté orgulloso de ello. Las obras del versículo 9 no son las obras del Evangelio. ¿Qué son esas obras? ¿Qué son esas obras? Ahí apunta Anita, ¿qué son esas obras? No son las obras del Evangelio, son cualquier obra, escuchen bien, son cualquier obra que se haga para ser salvo sin la gracia del Señor, sin la fe, sin Cristo, sin el Evangelio. Es la salvación por mérito propio, sin Cristo. ¿Sí? Las obras del versículo 9, que no producen, que no originan salvación en la persona, son esas obras donde, por ejemplo, la persona dice, no, yo soy muy buena, ¿verdad? Yo soy muy buena. Y sí, y ayuda, y sirve a los demás, es buena con su esposa, esposo, con sus compañeros de trabajo, hace el bien, no se mete con nadie, no roba, no es adúltero, no es mentiroso, ¿sí? Ayuda al pobre, inclusive hasta se congrega. ¿Sí? Pero esas obras solas, no estoy diciendo que la Biblia no enseñe que las debemos hacer, claro que sí. Si usted practica o hace buenas obras de esa naturaleza, si usted tiene una vida moralmente, digamos, buena, recta, si hace el bien, sígalo haciendo. La cuestión es que el hacer esas obras solas no te salvan, no te dan el perdón de pecados, esas obras solas. Nadie es salvo por mérito propio sin Cristo, ¿ok? Esas son las obras del verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Es más, según el contexto general del Nuevo Testamento, estas obras también tienen que ver con las obras de la ley de Moisés. Nadie que guarde los 10 mandamientos hoy al pie de la letra recibe el perdón de pecados. Nadie puede ir, por ejemplo, a Dios en oración y decir, Señor, Señor, ya guardé el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, etcétera. Es más, y si no hay un 11 también, ¿verdad? O sea, nadie puede decir eso y decir, ahora Padre, perdóname por estas obras que he hecho. No, tampoco. Nadie puede ser salvo de esa forma. Sin Cristo, sin el Evangelio, sin la gracia de Dios, sin la fe. Entonces las obras del verso 9 no tienen que ver con las
obras del Evangelio. Es cualquier obra que usted pretenda hacer para alcanzar el perdón de Dios y la vida eterna sin la gracia del Señor, sin la fe, sin Cristo, sin el Evangelio, sino por mérito propio. Por tanto, el punto de Pablo en el pasaje de Efesios capítulo 2, verso 8, es que nadie debe jactarse de ser salvo porque lo merecía o porque lo ganó por haber hecho en su vida pasada obra alguna, sino que ha sido un regalo del Señor por su gracia, la parte de Dios, y por la fe obediente mía, es decir, del hombre, en el Evangelio de Cristo. Ese es el punto de Pablo en Efesios capítulo 2, verso 8. Nadie debe sentirse orgulloso, jactancioso, vanaglorioso de decir: yo merecía ser salvo, yo me gané esta salvación. Tú, Señor, me debías darme eso porque yo era bueno, porque yo hice cosas buenas, porque yo hice obras de tal manera que me dieron mérito. En virtud de esas obras me dieron mérito y por lo tanto yo era digno y merecedor de esa salvación. Sin Cristo, sin tu gracia, sin la fe, sin el Evangelio, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie es salvo por ello. Y la salvación que hemos recibido no ha sido en base a ello y por lo tanto no hay motivo de jactancia. Porque no es por tus méritos. ¿De qué te vas a jactar si no es por ti, sino por Él? Ahora bien, antes de entrar al punto de mi lección, espero que eso haya quedado claro. Que Sujel Michelén y los otros pastores calvinistas que citan este pasaje y lo tuercen diciendo lo que no dice y enseñando lo que no enseña, espero que nos haya quedado claro lo que Pablo quiere decir allí, cuál es el punto de ese texto, hijo. Entonces, siendo así, también quisiera aclarar algunas cosas sobre este tema de la salvación en esta segunda lección. Recuerden que el tema es la salvación, ¿solo por fe o por obras también? Fíjense, la salvación, hermanos, es única y solamente del Señor. ¿En el sentido? ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido que Él es el causante de la salvación y quien la otorga final y definitivamente. En ese sentido, la salvación es del Señor. Dios es quien la ha iniciado. La ha iniciado la salvación y quien la acabará finalmente. Él es quien hace posible, Dios, Él hace posible que el hombre en este tiempo presente se salve. Y quien en el futuro, en el tiempo futuro, hará posible que el hombre sea salvo. En síntesis, me gusta este enunciado. Apúntalo allí, Sofía. Apúntalo ahí, Wendy. Dice así. Apúntalo allí, Patricia y Nando y todos. Dice así. Escuchen. La salvación de principio a fin, Roberto, es del Señor. La salvación de principio a fin es del Señor. Él es el alfa y la omega de la salvación. No obstante, este es otro punto importante. Habiendo aclarado esto no significa que Dios no le pida al hombre hacer la parte que el mismo Dios ha determinado haga el hombre para que sea salvo. Es decir, que haga las obras
que Él determinó deben hacerse para la salvación. Entonces, Dios le manda al hombre el no solo creer, sino también hacer lo que Él manda, lo que Él determinó, lo que Dios se ideó, se propuso en su mente en la eternidad pasada, cuando Él decidió la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, antes de la creación del mundo. Ellos determinaron: de esta forma el hombre será salvo, no solo con fe, sino por medio de estas obras. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 3. Evangelio de Juan, capítulo 3. Así que después de esta introducción, pasemos aquí al bosquejo, la lección propiamente hablando de esta tarde. Y a partir de este texto será la base de esta segunda lección. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, 14 y 15 de la siguiente manera. Son palabras de Jesús a Nicodemo, a aquel judío, fariseo, importante, principal de entre ellos, que llegó a Jesús y se encuentra con Él y está hablando con Jesús. Y el Señor le dice lo siguiente allí en los versículos 14 y 15 del capítulo 3 de Juan. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, lo que el Señor está citando aquí tiene que ver con el caso cuando los israelitas pecaron contra Dios, murmuraron, se quejaron indebidamente, y me atrevo a decir que blasfemaron, ofendieron gravemente a Dios. Y Él les castigó, el Señor, con serpientes venenosas por la temeridad que ellos habían tenido para con el Eterno, con el Santísimo. Recuerden la lección de hoy, el caso de los israelitas y la serpiente de bronce. ¿Se salvaron, se sanaron ellos solo por fe o por obras también? En aquella ocasión Moisés intercede por ellos, y para poder ser sanados y evitar la muerte física, ellos debían obedecer a Moisés, viendo la serpiente de bronce que él había creado por mandato del Señor. Vayan al libro de Números, capítulo 21 en el Antiguo Testamento. Libro de Números, capítulo 21, Antiguo Testamento. Vamos al Antiguo Testamento, como la semana pasada que consideramos el caso de Noé, porque el Nuevo Testamento cita a Noé y lo pone de ejemplo de un hombre que tuvo fe e hizo obras, las obras de Dios, las que Él le mandó para ser salvo. Lo mismo aquí. Cristo cita con Nicodemo, ¿no? Ahí lo leímos, dice, como Moisés levantó la serpiente, el Hijo del Hombre también será levantado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ir a ese caso. Y de ahí vamos a extraer, a sacar la lección de que los israelitas no solamente fueron sanados por fe sola, sino por fe y por obras también. Números capítulo 21. Versículos del 4 al 9. Números capítulo 21,
del 5 al 9. 5 al 9. Dice así: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. O sea, hubo una murmuración, una queja fea contra ellos. Y aquí viene la queja. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio, está harta de este pan tan liviano, es decir, del maná. Esa era la queja. Una actitud obviamente de no reverencia, respeto y gratitud, porque Él los liberó de la esclavitud. Y no tenían que trabajar, el Señor les daba la comida del cielo, caía. Imagínate, Pamela, que te caiga del cielo sin tú hacer nada, pues la comida ahí, pues qué suave, dicen aquí en México, ¿no? Pero no, ellos se habían llenado de un espíritu de ingratitud y de olvido. No, estaban recordando lo que hizo el Señor. Bueno, fíjense. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, o sea, venenosas, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Eso es muy común. Hasta que nos pasa una desgracia, hasta que nos pasa algo malo, es que nos acordamos de Dios. ¡Ay! Como dicen algunos, Diosito de mi vida. Pero es hasta allí. ¿Por qué? ¿Por qué hasta allí acordarnos? Y ellos se acordaron ya cuando les llegó esa circunstancia mala, producto precisamente de las actitudes de ellos, eran sus consecuencias, era el castigo de Dios. Aún así entiendo que Dios les concedió que se arrepintieran, porque no murieron sino los que debían morir. Y noten, dice que el pueblo se arrepintió, reconocen su pecado. Ruega a Jehová, dice el versículo 7, que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, intercediendo. Ahora, noten lo que dice Dios en el versículo 8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, ¿qué va a pasar? Vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, ese es el sentido de ardiente allí, luminosa, y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, claro, venían allí a la serpiente de bronce, ¿y qué dice? Y miraba a la serpiente de bronce y vivía. Fíjense, el texto implica que el israelita, mejor dicho, debía creer o poner fe en las palabras de Dios por medio de Moisés. Él debía creer que sí se acercaba y miraba a la serpiente de bronce, sería sanado. Pero ese acercarse y mirar, sobre todo el mirar, era la condición de Dios. La sanación era, tía, condicional, no era incondicional. ¿Sí me explico? Si querías sanarte, debías hacer esto. Por eso era condicional la sanación o la salvación de la muerte. No era una sanación incondicional. Yo, el israelita, no tengo que hacer nada. Moisés, ¿eso te dijo Jehová? Pues yo creo que sí, que si haces eso, seré sano. ¿Verdad? Pero no tengo que estar
mirando a la serpiente. No tengo que ir y mirar la serpiente. No bastaba eso. Habían condiciones. No solo era que el israelita creyera que podía ser sanado, sino que tenía que mirar la serpiente para ser sanado. Así que la sanación no era incondicional, sino condicional. El versículo 8 de Números 21 dice: y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Ahí está. La condición, la promesa y los efectos positivos. ¿De quién dependía? Les pregunto, ¿de quién dependía el ir y mirar a la serpiente con fe? ¿De quién dependía? Del israelita, de él. Mordido, estaba ahí, ¿no? Ya a punto de morir. Y él, no, hay un medio de sanación. Creo en la palabra de Jehová que dijo que ese medio es eficaz para sanarme, pero debo ir y mirar la serpiente. De eso dependía de él, del israelita. Ahora bien, como les decía, noten con mucho cuidado que esta acción de acercarse y mirar a la serpiente era una obra del israelita acompañado necesariamente de su fe en la promesa divina de sanación por medio de lo que el Señor había provisto. El hebreo debía creer que podía ser sanado si y solo si hacía lo que Dios había mandado. Notemos, por favor, que fue Dios quien determinó cómo sería sanado el israelita. Era una idea de él. Eso vino de su mente. El cómo iba a ser sanado el israelita, y en ese cómo comprendía, estaba implicado lo que él debía hacer algo, el israelita. ¿Quién fue el que dijo, el que mire? Fue Jehová. Era un asunto de él. Por lo tanto, esa obra del israelita no era propiamente originada por él, sino por Dios, y él debía creer y ponerla en práctica, lo que Dios había dicho, para recibir la sanación. Si el hebreo quería ser sanado, debía obedecer los términos o las condiciones del Señor para su sanación. En ese sentido, es una obra de Dios que el hebreo debía creer y poner en práctica. Este punto es importante. Fíjate, Roberto, Dios fue el que ideó la sanación y quien determinó cómo hacerla efectiva en el judío. No era una obra creadora de los hebreos, no fue producto de la sabiduría de ellos. No fue que ellos dijeron, ya nos mordieron las serpientes, ahora vamos a hacer esto para sanarnos. No, sino que Dios dijo, esta es la forma en que serán sanados. Nadie puede decir que lo que Dios pidió hicieran fue producto del consejo de los hombres al Señor. No, sino de la mente de Dios al hombre. Creerle a Dios era hacer su voluntad, obedecer su palabra y así ser sanado completamente. Era fe y obras para recibir los beneficios de la sanación. Es así, pues, que Cristo dice lo siguiente. Vuelvan a Juan capítulo 3. Evangelio de Juan capítulo 3,
versículo 14 y 15. Después de haber leído esta porción de las Escrituras, de Números, y haber escuchado estas explicaciones, ahora vamos a leer otra vez, a considerar otra vez lo que dijo Jesús, ya teniendo en mente lo que acabamos de considerar o tener en cuenta del texto antiguo. Dijo el Señor Jesús en Juan 3, 14 y 15: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjense, hermanos, noten pues que ahora Cristo cita el caso de Moisés y la serpiente en el desierto para presentar, ¿qué cosa? El cumplimiento de la tipología del levantamiento de la serpiente con el levantamiento de Cristo. Es decir, que el levantamiento de la serpiente apuntaba a su muerte sacrificial en la cruz. Qué interesante. Lo que hizo Moisés, el verdadero significado de eso, el verdadero símbolo que hay ahí, el significado del símbolo, mejor dicho, es que aquello estaba apuntando a cuando Cristo fuese levantado en la cruz. Así como Moisés levantó a la serpiente y los judíos veían a la serpiente creyendo y haciendo esa obra de fe y eran sanados, bueno, ahora Cristo fue levantado en la cruz. Y todo aquel, por decirlo así, que ve a Cristo, que cree a Él y hace su voluntad, que recibe la sanación de su alma, el perdón de pecados. La serpiente en el asta apuntaba hacia Cristo en la cruz. Además, observemos que para recibir los beneficios de su levantamiento en la cruz, el Señor establece la condición de creer como un acto de decisión personal y de una manera permanente, según la gramática del texto. Según la gramática del texto, Juani, ahí en el versículo 15, cuando dice, para que todo aquel que en él cree, noten que el verbo se mantiene presente. ¿Lo ven? Cree, se mantiene presente. Según la gramática del texto, es un acto de la persona, es una decisión de él. Es algo que él debe hacer de manera personal. Y lo debe hacer decidiendo hacerlo de manera permanente. Yo elijo creer en Cristo, creerle a Él y continuamente creyendo en Él y a Él. Esa condición la puso Jesús allí. Ahora bien, alguno podría pensar, escuchen esto, alguien podría pensar que el texto está enseñando que la persona solo debe creer o solo debe tener fe en la muerte de cruz de Cristo para recibir la vida eterna. No obstante, el texto no dice que con la sola fe el pecador recibe la vida eterna. Eso no dice el texto. Lo que enseña el pasaje es que creer personal y continuamente es necesario. Es necesario. Pero no que basta con solo creer. De hecho, al considerar en otro contexto
las palabras de Cristo, nos encontramos con lo siguiente. Vayan allí al Evangelio de Juan, ahí mismo en el capítulo 3, versículo 36. Vayan al capítulo 3, versículo 36. Sigamos ahí el mismo contexto. Del capítulo, pues 3. Pero otras palabras aquí, fíjense, del Señor. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Escuchen, quiero que escuchen cómo la versión Biblia de las Américas traduce este pasaje. Fíjense bien, dice la Biblia de las Américas: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Vean la diferencia. En la Reina Valera, el texto dice: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, Juan 3:36. Pero en la versión de las Américas, Sofía, dice: el que no obedece al Hijo no verá la vida. En este pasaje de Juan 3:36 nos encontramos con cierta palabra griega que en la Reina Valera 60 es traducida por creer. Por supuesto, todo aquel que desee la salvación o la vida eterna debe creer o tener fe en Cristo, porque ya entendimos que Cristo puso esa condición, que creer, tener fe es necesario, pero no solamente creer, que es otra cosa, que es lo que enseñan los calvinistas. Sin embargo, aquí en Juan 3:36, también encontramos en el mismo pasaje otra palabra griega, que la Biblia de las Américas y otras versiones traducen como desobedecer. ¿Sí vieron? Reina Valera 60, el que rehúsa creer. Biblia de las Américas y otras versiones, el que no obedece. ¿Qué significa esto? ¿Qué podemos concluir aquí? Bueno, que creer implica y comprende obedecer. Lo que dice la Reina Valera 60, creer es lo mismo que obedecer. El que no cree es el que no obedece. El que cree es el que obedece. Esto es lo que significa, es lo que la Escritura enseña, es lo que Jesús está enseñando aquí, que el creer implica y comprende obedecer, así como el hebreo. Él creyó, o debía creer, que podía ser sanado por la provisión de Dios por medio de Moisés, por lo que Dios proveyó. Él debía creer: puedo ser sanado por la palabra de Jehová. Pero nada más eso. O debía ir a mirar la serpiente. ¿Se dan cuenta? Creer implica y comprende obedecer. Esto es, el que cree, obedece. Pone en práctica las palabras de Cristo para recibir los beneficios de su muerte sacrificial en la cruz para el perdón de pecados. Por ejemplo, cuando el Señor ordenó a los santos apóstoles predicar el bendito evangelio de salvación, según Marcos 16:16, el Señor condicionó, Él puso ahí
en ese pasaje dos condiciones para ser salvo. Dos condiciones que debe cumplir el pecador para ser salvo. Dice Marcos 16:16, el que creyere y ¿qué más? Y fuere bautizado será salvo. No dijo Jesús que basta con solo creer el evangelio que ahora has escuchado por la predicación. No. Jesús no dijo, vayan por todo el mundo, verso 15 de Marcos 16, vayan y prediquen el evangelio, y si alguien solamente cree, basta con que solamente crea, será salvo. Eso no dice el texto. Sujel Michelin, este pastor evangélico calvinista, muy famoso, muy popular, cientos de seguidores, no está diciendo la verdad bíblica. En cambio, la Escritura dice en Marcos 16:16 que aquellos que escuchan el evangelio para ser salvos deben creer y ser bautizados. Como el hebreo debía creer en la obra de Dios, en la provisión de Dios, la serpiente en el asta, pero debía ¿qué? Ir y mirar la serpiente para ser sanado eficazmente. Hermanos, en Marcos 16:16 encontramos obras de salvación del evangelio, particularmente el bautismo, cosa que es negada por la gran mayoría de evangélicos. Si alguien quiere ser salvo, entonces no solo debe creer, sino también poner en práctica la inmersión en agua para ser salvo. Debe cumplir con los términos o las condiciones del Señor para ser salvo. Él debe obrar de esta forma para recibir eficazmente la salvación. Así que estas palabras del Señor van en plena concordancia con las de Santiago. Pues como ya hemos escuchado en la lección número 1, la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Santiago capítulo 2, verso 20. La fe sin obras es muerta. Nadie es justificado, perdonado, salvado solamente por fe. Claro que la fe es necesaria, claro que es esencial, claro que se requiere, pero no basta solamente ella, no solamente con ella, no. Miren esta plena armonía de las Escrituras. Los hebreos debían creer que podían ser sanados por la potencia y la provisión de Jehová, pero debían ir ¿a qué? A mirar la serpiente. En el Evangelio, los que oyen el Evangelio deben creer en las afirmaciones del Evangelio, y al bautizarse también deben bautizarse, obrar de esta manera para ser salvos. Santiago dice que la salvación es fe, no solamente por fe, sino fe más obra. ¿Se dan cuenta la armonía que hay en las Escrituras? La salvación no es solamente por fe, sino también por las obras. ¿Cuáles obras? Las del Evangelio. Las que Dios había preparado de antemano para que los hombres las pusieran en práctica y llegasen a ser salvos de manera eficaz. Muy bien, como cada domingo ahora, al finalizar mi sermón, quiero invitar a aquellos, en particular a mis hijos, que no me vean aquí como su papá, sino como un cristiano que está predicando y enseñando, un predicador quien está invitándoles a que obedezcan el Evangelio. Que no solamente crean, que no solamente estén convencidos, persuadidos de las afirmaciones del Evangelio, de la palabra de Dios en cuanto a Cristo como el Mesías, que murió en una cruz, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. ¡Qué bueno que tengan fe! Es necesario que tengan fe. Pero les invito a obedecer el plan de salvación.
En este caso, que se arrepientan de no estar obedeciendo, que si creen de todo corazón, confiesen que creen que Jesucristo no era un simple hombre, sino el Dios encarnado, el Hijo de Dios, que es lo que significa. Y después de la confesión, que se bauticen, como lo hizo Ángeles, que se bauticen, que sean sumergidos para el perdón de sus pecados. ¿Tienen fe? Qué bueno. ¿Creen? Maravilloso. Pero no basta con tener fe, con creer. Hay que hacer las obras de Dios, hijo, para ser salvo el pecador, para recibir el perdón de pecados y ser añadido a la iglesia del Señor.